La historia comienza con Han Dong-soo y Sang-do, viejos amigos convertidos en poderosos mafiosos que controlan los casinos repartidos por la ciudad. Durante años mantuvieron un equilibrio frágil, sostenido más por el respeto mutuo que por la amistad, hasta que Sang-do decidió romper las reglas y comenzó a expandirse hacia el territorio de Dong-soo. 그래도 우리 동수 형님이 친구라고 참고 계신 거 안 보이십니까? Sang-do le arroja la taza de fideos en la cara, acusándolo de faltarle al respeto y dejándole claro que no está dispuesto a conformarse con migajas. Dong-soo reacciona de inmediato, golpea a su mano derecha por haberse atrevido a intervenir y sin apartar la mirada de Sang-do, le deja claro que no debe jugar con él. Pone los dientes en el vaso de su amigo y le pide que lo beba para hacer las paces. Cuando la reunión termina, Dong-soo comete el peor error posible, decide darles la noche libre a su mano derecha junto con sus hombres y regresa solo a casa. 걱정하지 마시고. Tras el impacto, sale del vehículo con cautela y se encuentra con un extraño que oculta su rostro. El hombre se disculpa con torpeza, la lluvia había vuelto resbaloso el asfalto y no había logrado frenar a tiempo. Ambos examinan la abolladura en el parachoques trasero, apenas una marca. Viéndose solo y sin escolta, Dong-soo decide dejarlo ir. El mafioso logra sacárselo de encima y comienza a defenderse con todas sus fuerzas. A pesar de resistir y luchar por su vida, Dong-soo recibe varias heridas profundas. Exhausto y aparentemente derrotado, el atacante retrocede hasta su auto. Cuando parecía que todo había terminado y el peligro se alejaba con el ruido del motor, al enterarse de que su jefe fue atacado y ahora se encuentra en el hospital, Oh-seon decide tomar represalias. Sin pedir permiso y guiado por la rabia, ataca una de las bases de Sang-do y deja tras de sí un escenario devastado, con decenas de sus hombres muertos. Es una respuesta rápida, brutal y deliberada, pensada para enviar un mensaje claro. Dong-soo logra sobrevivir al ataque y cuando Oh-seon va a visitarlo al hospital, 상도 아니야. desde la cama, debilitado pero lúcido, asegura que el hombre que intentó matarlo no está relacionado con los negocios. Sin embargo, tras haberse vengado sin autorización, Oh-seon intenta convencerlo de lo contrario, nadie más se atrevería a atacarlo de esa manera. No pasa mucho tiempo antes de que Sang-do aparezca en el hospital para visitar a su viejo amigo y comprobar con sus propios ojos cómo se encuentra. 계약서에 인지도 모르기 전에 이렇게 일을 이렇게 만들어놔서 어떻게 해 이거? Como gesto de buena voluntad, Dong-soo le pregunta qué es lo que quiere como disculpas, haciéndose responsable por el accionar de sus hombres. Sang-do no desperdicia la oportunidad, exige que se paguen las facturas médicas de los heridos y además reclama la mitad de su territorio. Dong-soo le promete una compensación generosa, pero deja en claro que el territorio no es negociable. Entonces, sin rodeos, le pregunta si fue él quien ordenó matarlo. Sang-do se acerca, lo mira de frente y con voz firme le asegura que si hubiera sido así, no hubiese sobrevivido. Mientras tanto, Han Tae-suk, un detective curtido por años de calle, se acerca a la escena de un crimen. Allí yace un hombre atacado innumerables veces, no es un caso aislado. Han reconoce el patrón de inmediato y sostiene la teoría de que se trata de un asesino en serie. Al revisar la parte trasera del automóvil, confirma sus sospechas, al igual que en los casos anteriores, el agresor se acerca a sus víctimas provocando un choque leve, lo justo para obligarlas a detenerse. Con las pruebas en mano, expone su teoría ante su jefe, detallando cada coincidencia que une los crímenes. La respuesta es fría y cortante, su jefe le dice que está imaginando cosas y da la reunión por terminada. Pero Han no se da por vencido. Cuando se entera de que el mafioso más conocido de la ciudad fue atacado siguiendo el mismo modus operandi, decide investigar por su cuenta. Examina el vehículo de Dong-soo y encuentra lo que sospechaba, el parachoques trasero presenta las mismas marcas que en los otros casos. De regreso en la comisaría, se reúne nuevamente con su jefe para contarle lo que averiguó. Dong-soo fue atacado exactamente de la misma manera que las víctimas anteriores. Para Han, ya no se trata de una sospecha, hay un asesino en serie suelto, porque nadie más se atrevería a atacar al gángster más peligroso del distrito. 너 경고하는데 끼어들지 마. Consciente de que su jefe recibe dinero de Dong-soo para mirar hacia otro lado, Han le dice que no es momento de cubrirlo. La discusión termina de forma abrupta cuando su jefe le ordena que salga de su oficina. Mientras Dong-soo trabaja en un identikit de su atacante, intentando reconstruir un rostro que apenas logró ver entre la lluvia, 경찰보다 먼저 찾아야 돼. el extraño encuentra una nueva víctima. Se trata de un camionero que había hecho una breve parada al costado de la ruta para ir al baño, ajeno a la amenaza que lo acecha en la oscuridad.
El ataque es rápido y despiadado. Cuando todo termina, el extraño se sube al camión y huye de la escena como si nada hubiera ocurrido. En el camino, se deshace del acompañante que viajaba con la víctima y continúa su fuga sin mirar atrás. Sin embargo, en medio de la huida, comete un error. El arma que había utilizado en todos sus ataques hasta ese momento cae sobre el asfalto. Mientras tanto, Hank decide intervenir el casino de Don Soo para llamar su atención. Lo enfrenta con una grabación en la que uno de sus hombres admite que las tragamonedas están manipuladas. Don Soo entiende el mensaje de inmediato y le pregunta qué es lo que quiere exactamente. Hank va al punto. Si le cuenta todo lo que sabe sobre el extraño que lo atacó, dejará pasarlo del casino. Entonces le revela lo que Don Soo no sabe: quien intentó matarlo es un asesino en serie, y él es el único sobreviviente, el único testigo. Aún así, Don Soo no está dispuesto a dejar que su atacante escape de sus manos. Sin embargo, la realidad no tarda en obligarlo a cambiar de opinión. Al correrse la voz de que no es intocable, su reputación se desploma. Los inversores de su nuevo casino se retiran y Sang-do continúa avanzando sobre su territorio sin encontrar resistencia. Cuando Don Soo le pregunta a Oh-seon cómo avanza la investigación, recibe noticias inquietantes. Encontraron el auto del extraño abandonado en el mismo lugar donde ocurrió uno de los asesinatos. Además, le entrega el arma que utilizó en sus ataques. No saben si la arrojó deliberadamente o si la perdió durante la huida, pero apareció a pocos kilómetros del vehículo. Con la intención de recuperar su poder y su nombre, Don Soo decide aceptar el trato del detective. Comienza a cruzar información con Hank para atraparlo lo antes posible y le asegura que, cuando lo encuentren, se encargará de que todos sepan que quien se meta con él sufrirá las consecuencias. Hank lo escucha, y antes de marcharse, le pregunta si cuando todo termine y lo atrapen, ¿cada uno se quedará con una mitad? 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. Sin el aval de su jefe, Hank se reúne con dos de sus hombres más cercanos y les revela el trato que hizo con Don Soo. Los tres saben que están cruzando una línea peligrosa, pero aún así avanzan. Juntos se dirigen al depósito donde Don Soo mantiene oculto el vehículo del extraño y allí recolectan todas las pruebas posibles, convencidos de que cada detalle puede ser decisivo. Mientras tanto, Don Soo habla en privado con su mano derecha y le entrega la única pista que decidió no compartir con Hank: el arma del extraño. Con uno de sus problemas en vías de resolverse, el mafioso sabe que debe encargarse del segundo, el más personal de todos, su viejo amigo, Sang-do. En la madrugada, Oh-seon se escabulle en la casa de Sang-do sin ser visto y utiliza la herramienta del extraño para acabar con él, dejando el escenario cuidadosamente preparado para cargarle otra víctima al asesino en serie. Como no puede hacerlo de forma oficial, Hank recurre a su amiga, la forense Cha Seo-jin, y le pide que analice las pruebas que recolectó junto a sus hombres en el vehículo del extraño. Poco tiempo después, ella se comunica con él con resultados inquietantes. Las muestras contienen ADN de todas las víctimas recientes. Hank le pregunta si hay algún rastro que no pertenezca a las víctimas, con la esperanza de encontrar al asesino, pero la respuesta es negativa. El extraño es demasiado cuidadoso como para dejar restos de sí mismo. Sin embargo, las noticias no terminan ahí. Seo-jin le revela que el arma encontrada en la escena del crimen de Sang-do es la misma que se utilizó en los asesinatos anteriores. Para la ciencia, no hay dudas, el mismo asesino mató a todos. En ese instante, Hank comprende la verdad. Don Soo lo engañó y le ocultó que había encontrado el arma. El mafioso le da una paliza, y tras la pelea, le confirma lo que Hank ya sabe: sí, fue él quien mandó a matar a Sang-do. Aún así, Don Soo le asegura que eso no cambia nada, que seguirán adelante con el plan y atraparán al asesino juntos. Hank, maltrecho pero firme, no se queda callado. Le advierte que cuando el trato termine y el asesino esté tras las rejas, será su turno, lo va a encerrar en la cárcel. La noticia de la muerte de uno de los mafiosos más importantes de la ciudad no tarda en llegar a los medios. La repercusión es inmediata y ante la presión pública, los federales toman el control del caso del asesino en serie, irrumpiendo en la policía local y desplazando a quienes hasta entonces llevaban la investigación. El extraño observa las noticias en silencio y comprende que lo están inculpando de un crimen que no cometió. La acusación lo empuja a tomar una decisión arriesgada: presentarse en el funeral de Sang-do para limpiar su nombre. Allí se sienta a pocos metros de Don Soo, con el riesgo constante de ser reconocido, pero ese peligro no parece importarle. Cuando ve el terreno despejado, se acerca a Choi y le deja un mensaje escrito en un papel. Es breve, directo y perturbador: alguien usó mi cuchillo para matar a Sang-do. Al salir del funeral, el extraño vuelve a atacar. Esta vez, sin embargo, el motivo es distinto, uno que todavía permanece oculto.
Mientras tanto, Han y Don-soo se reúnen en el depósito donde mantienen oculto el auto del extraño. Juntos revisan minuciosamente cada rincón del vehículo y del lugar, buscando cualquier prueba que pueda servirles. El silencio tenso se rompe cuando Choi irrumpe en el depósito acompañado por sus hombres, movido por la sed de venganza. Sin tiempo para huir, Han y Don-soo se ven obligados a unirse y enfrentar una pelea en clara inferioridad numérica. Don-soo se lanza contra todos, defendiéndose con una ferocidad implacable, mientras Choi observa desde la distancia, aguardando el momento justo para intervenir. Cuando finalmente entra en la pelea, Don-soo logra sacárselo de encima tras un forcejeo, y es Han quien aprovecha la apertura para terminar definitivamente con la mano derecha de Sang-do. Con el enfrentamiento concluido y el depósito sumido en el caos, Don-soo le dice a Han que se vaya, él se encargará de limpiar el depósito. Más tarde, aprovechando la construcción de su nuevo casino, el mafioso utiliza las máquinas del lugar para deshacerse de todos sus enemigos, borrando cualquier rastro de lo ocurrido. Hank, por su parte, se encuentra en la estación policial cuando su jefe se le acerca para asignarle un caso de secuestro. A pesar de insistir en que debería seguir concentrado en el asesino en serie, acepta la orden y sale a investigar. Pronto escucha a la esposa de un empresario secuestrado negociar con el captor, debe llevar un bolso con dinero a un local de comida rápida como parte del rescate. Cuando la mujer entra al local, la dueña le pregunta directamente si viene a dejar un bolso y le indica que se lo entregue a ella. Tras hacerlo, la mujer levanta la vista y cruza una mirada fugaz con Hank, que observa todo desde un techo cercano. En ese mismo instante, el detective detecta a un sospechoso desplazándose por los techos a poca distancia y comienza una persecución. El secuestrador resulta ser el asesino en serie que había planeado el rescate para conseguir dinero y escapar de la ciudad ahora que los federales se han involucrado en el caso. La persecución termina en un callejón, donde el extraño logra desaparecer una vez más. Al regresar al local para interrogar a la dueña, Hank recibe una última confirmación, el extraño le pidió que recibiera el bolso y a cambio le pagó $20. Poco después, Hank se reúne con Seo-jin, quien le trae los resultados del análisis del cubrevolante que le había entregado. Con gran dificultad, logró aislar una huella dactilar y a partir de ella, identificar a su dueño. Aunque no existe la certeza absoluta de que esa huella pertenezca al asesino, Hank decide seguir la pista. La investigación lo lleva hasta la pensión donde vivía el joven. Allí, la casera le revela que no lo ve desde hace más de 3 meses. Al entrar en la habitación, revisa sus pertenencias y entre los objetos personales encuentra una fotografía reciente. El rostro le resulta inmediato, coincide con el identikit que Don-soo había hecho. Sin perder tiempo, le pide a sus hombres que le envíen la grabación del pedido de rescate y se la hace llegar al mafioso para confirmar sus sospechas. Don-soo observa la foto y escucha la voz con atención. En ese instante, el recuerdo se impone con claridad, reconoce la voz de su atacante, es el mismo hombre. El mafioso y el detective reúnen a sus hombres y comienzan a armar el plan de búsqueda. El asesino en serie se llama Kang Kyeong-go, tiene 35 años, no posee antecedentes penales y mantiene un hábito constante, llama a su madre todos los días. La mayoría de esas llamadas se originan en Andan, un área específica de la ciudad que ahora se convierte en el centro de la cacería. A cada integrante del grupo se le entrega una fotografía y una orden clara, recorrer el territorio delimitado y preguntar a todo el mundo si reconoce ese rostro. La búsqueda se extiende durante horas, calles, negocios, pasillos y rincones son revisados con minuciosidad. Sin embargo, pese a recorrer cada centímetro de la zona, no obtienen resultados. Mientras Don-soo espera reunirse con Hank, una joven estudiante aguarda el autobús bajo la lluvia. Al verla empapada, el mafioso se acerca y le ofrece su paraguas para que pueda protegerse. Poco después, junto a Hank, se reúne con el resto de sus hombres en un restaurante. Allí comen, intercambian anécdotas y pasan el tiempo, como si por un momento la cacería hubiera quedado en pausa. La calma se rompe cuando las noticias interrumpen la transmisión, informan de un nuevo ataque de Kang. La víctima es la joven a la que Don-soo le había regalado el paraguas. Sin perder tiempo, todos se despliegan hacia la zona donde encontraron el cuerpo y el rastrillaje comienza una vez más. Es Seo-seon quien logra un avance, da con una persona que reconoce la fotografía y señala el cuarto donde Kang vive. Al entrar, lo encuentran vacío, un vecino les confirma que se fue hace apenas unos minutos. Deciden entonces preparar una emboscada, aguardando su regreso con vehículos ocultos y hombres apostados dentro de la habitación. Sin embargo, cuando Kang vuelve en su auto, percibe que algo no está bien. Acelera de inmediato y la persecución se desata a toda velocidad. Kang hace todo lo posible por escapar y tras varios kilómetros,
Cuando abren la puerta de su vehículo, Kang ya no está allí. La búsqueda continúa a pie por callejones oscuros hasta que Oh-seon logra interceptarlo. Se desata una pelea feroz, pero Kang termina imponiéndose y deja a Oh-seon tendido en el suelo. Dong-soo llega demasiado tarde, encuentra a su mano derecha destrozado y en su último suspiro, Oh-seon le señala la dirección por la que Kang escapó. Cegado por la furia, el mafioso sigue los rastros que el asesino deja en su huida. Tras una brutal paliza, se lo lleva a su depósito, decidido a terminar con todo. Mientras espera su final, Kang le confiesa que comete sus crímenes por placer, que matar para él la mejor sensación del mundo. Cuando Dong-soo se prepara para dar el golpe final, el detective aparece justo a tiempo para llevar a Kang bajo custodia. Mientras el mafioso yace inconsciente tras el enfrentamiento, Hank se lleva al asesino hacia la estación policial. Kang es trasladado al hospital para recuperarse de sus heridas y Hank no pierde la oportunidad. Con el trato con Dong-soo ya terminado, él y sus hombres intervienen en todos sus casinos, amparándose en el arreglo de las máquinas tragamonedas. Cuando comienza el interrogatorio, Kang demuestra que entiende perfectamente su situación, sabe que la mayoría de las pruebas en su contra son circunstanciales. La única huella dactilar o rastro de ADN que lograron encontrar es la del cubrevolante, ya que se aseguró de limpiar exhaustivamente cada una de sus escenas del crimen. Seguro de sí mismo, se burla de Hank y del resto de los oficiales, convencido de que no podrán sentenciarlo. El detective, sin más ideas y consciente de que Kang puede salvarse de la sentencia de muerte, recurre a su última opción. Dong-soo, consumido por la furia, lo golpea brutalmente por haberle quitado sus casinos y arrebatarle la oportunidad de vengarse con sus propias manos. Apenas puede, Hank le revela la verdad. Dong-soo es su última carta. Le explica que es la única forma de sentenciar a Kang, debe entregarse a la policía y testificar. Es el único testigo que sobrevivió a un ataque directo del asesino, el único que puede vincularlo de manera definitiva con esos crímenes. Cuando comienza el juicio contra Kang, Dong-soo se presenta en la sala, para sorpresa absoluta del asesino. Su aparición cambia el rumbo del proceso, el mafioso testifica y muestra las heridas que le dejó el ataque, convirtiéndose en la prueba viviente de que Kang intentó matarlo. Luego le pide a los oficiales que obliguen al acusado a descubrirse el hombro. Allí queda expuesta la marca que Dong-soo le dejó aquella noche. Pero el golpe final llega después. El mafioso presenta la carta que Kang le entregó a Choi durante el funeral de Sang-do, aunque levemente modificada. El mensaje es claro y demoledor: usé mi cuchillo para matar a Sang-do. Al verificar que la letra coincide con la del acusado, el tribunal ya no tiene dudas. El juez dicta finalmente la sentencia de muerte. Lo que Kang no esperaba es que Dong-soo pidió una sola cosa a cambio de su testimonio: que lo encierren en la misma prisión que a él. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.